Bueno, Melina, Gierlo es secretaria de prensa de ADUNC. Va a haber medidas de fuerza, un paro nacional docente de una semana en las universidades nacionales desde el 1 hasta el 6 de diciembre. Melina Gierlo, gracias por atendernos. Vanessa y Santiago la saludan. Les habla Santiago. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas Buenas tardes. tardes. Bien, Melina, bueno, con esta situación, la pregunta es obvia pero necesaria. ¿Por qué hacen paro? Claro, es obvio pero necesaria porque se van sumando nuevos argumentos cada semana. En principio, la docencia universitaria tenemos una ley de financiamiento universitario. Ustedes se acuerdan que Sí. llevó muchísimo trabajo presentarla, que se apruebe por ambas cámaras, luego los vetos, dar vuelta a esos vetos y demás. Eso tiene un cierre el 20 de octubre con un decreto presidencial, que es una maniobra, bueno, como se imaginan, antidemocrática, inconstitucional, que da por Ujú. tierra con ese proyecto que fue elevado, digamos, por las propias universidades impulsado. Sí. Entonces, en ese sentido, que era una herramienta que de alguna forma parchaba o reparaba la situación salarial y la situación presupuestaria de las universidades nacionales, Sí. queda totalmente inhabilitado. Esto que decimos, ¿no? El presidente lleva a una situación de ilegalidad, es decir, una ley que Ujú. tendría que estar vigente en las universidades, hoy no está. Bien. Y además, digamos, en los propios fundamentos que da el gobierno para hacer ese decreto, reconoce la deuda que tiene con los salarios de docentes y de no docentes, también hay que decirlo, ¿no?, de las universidades, reconociendo que a números de julio de 2025 se nos adeuda más de un 40% de aumento, ¿no? Esto sería julio, con lo cual lo tendríamos que Ujú. actualizar a hoy. Pero digo, primero tenemos eso, que es, Sí, estamos en una situación de ilegalidad por el no cumplimiento de la ley. de la ley, Por otro sí. lado, sí. Y por otro lado, digamos, otros incumplimientos que el propio gobierno lleva, que es hace un año que no tenemos instancia paritaria, Ujú. ¿no? Instancia genuina de las y los trabajadores. Sí. Y por otro lado, bueno, el atraso propio que hay. Todo eso lleva a una situación muy difícil de sostener en las universidades, y por eso, bueno, una semana de paro llamado por nuestra federación, que nos nuclea, que es la CONAVE Histórica, desde Ujú. el 1 hasta el 6 de noviembre, que es producto también de una consulta a De nivel nacional. diciembre, ¿no? Ahora del 1 al 6 de diciembre. Sí, dije noviembre. Sí, Sí. pero Perdón. no, no, Gracias, no, está Santiago. muy bien. Eh, Así estamos un poco. Pero está del 1 muy al bien. 6 de diciembre, claro, arranca la semana que viene, y es a nivel nacional. Y que producto, les decía, bueno, de una consulta nacional también que articulamos, que hicimos también para ver Ujú. esto, qué instancias de lucha y qué medidas dábamos, y bueno, este fue el resultado, que es esta semana que inicia. ¿Le tienen fe al presupuesto que se va a discutir en el Congreso? No, 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 claro que no le tenemos fe, porque incluso, digamos, con la misma lógica yo creo que la palabra sería de deslegitimación como Sí. herramienta para la destrucción de las universidades. Digo, si nos remontamos, porque estos 2 años fueron como muy largos, ¿no? Pero si nos remontamos a comienzos del gobierno de Javier Milei, ya se hablaba de el curro que había dentro de las universidades, por eso se hablaba de voucher, luego se habló de la falta de las auditorías, luego Ujú. van buscando distintas herramientas con las cuales deslegitimar, y el producto o lo que busca es la destrucción. Y en este sentido, fíjate que el presupuesto, este presupuesto 2026, tiene apenas la mitad, un poquito más de la mitad del presupuesto que se elevó a través del Consejo Interuniversitario Nacional, es decir, que las universidades construyeron sus presupuestos de abajo hacia arriba. Eso da 7,8 billones, y lo que se asigna en esa ley de presupuesto 2026, 7,5 creo que es, Sí. y es 3,8 billones lo que se impone como presupuesto para las universidades nacionales. Fíjate que no tiene punto de realidad el Ujú. número necesario para funcionar con lo que se propone. Claro, siguen muy Entonces, desfasados, Melina. Ahora claro, porque uno te escucha y dice, bueno, están todavía negociando por el retraso salarial que quedó, por todos los incumplimientos, y tienen que enfrentarse lo que viene, porque con la misma lógica como vos mencionás, van a querer que se fijen los parámetros para el año próximo, ¿no? Parece que no es algo que no plantea ningún tipo de descanso. no plantea descanso.
y por eso digo que incluso las herramientas que con más, con menos, durante los últimos años funcionaron, que es la paritaria, hoy no tiene existencia, no hay instancia de diálogo con el gobierno. Esto es, la imposición salarial se da mes a mes de forma unilateral, digamos, simplemente se comunica y es del 1.2 en el mes de octubre con 2.3 de inflación. Ahora para noviembre ya se da un 1% cuando ya sabemos que la inflación es superior. Entonces, sí, claro, la situación es acuciante y entendemos que hay que profundizar y que claramente no se resuelve en las instancias parlamentarias porque digamos, también el propio gobierno ha generado instancias por fuera de las que permiten las cámaras, y esto pasó. Entonces sí, digo esto que decías, Vanessa, ¿no? De cuáles son los parámetros de los cuales agarrarnos. Bueno, saber que entonces hay que seguir, hay que estar en la calle, porque además también tenemos de fondo, y nosotros sacamos nuestro paro anterior a la luz del anuncio de la próxima reforma laboral. Entonces ya también hay un fondo ahí de intención de seguir dañando a las y los trabajadores, ¿no? Digo, la reforma laboral viene a dar por tierra con derechos conquistados, Sí. cosas básicas como la jornada laboral, ¿no? Y hay que estar en la calle con protocolo antipiquetes. Y hay que estar claro, bueno, pero eso también es un poco relativo, ¿no? Digo, pensando y revisando el año, yo pude hablar sobre todo de las movilizaciones desde la propia universidad o convocadas, pero digamos acogidas por toda la sociedad. Esas movilizaciones nunca se les pudo aplicar el protocolo, ¿no? Creo que eso tiene que ver también con algo que ya vamos sacando como conclusión, que es la unidad de todos los sectores, la unidad de las luchas, la masividad, el estar en la calle. En esas instancias no han podido aplicarlo. Y creo que en ese sentido es a lo que vamos apostando, porque acá lo que está en juego tiene que ver con los salarios. Yo quiero decir esto, ¿no? Cuando pensamos en la universidad y sobre estos números, tenemos que pensar que las universidades no están cerradas, pero están sostenidas por personas que están con salarios por debajo de la pobreza, de la línea de pobreza, ¿no? Entonces, ese es el sostén de la universidad. Ese hilo depende una institución, digamos, yo me animo a decir gloriosa como es la universidad pública, donde, claro, la UNCO nos toca acá, pero digo, lo mismo pasa en todo el país. En Bahía, todo, ¿no? Melina, entonces, en esa situación estamos. Gracias por habernos atendido, muy gentil, te mandamos un saludo grande. Gracias por la comunicación, y si necesitan algún dato durante la semana, estamos a disposición. Bueno, muchas gracias, Buen fin de Melina. semana. Un abrazo.